3 verse 4. Y dice la palabra del Señor: The word of God says, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. I call out to the Lord and he answers me from his holy mountain. Amén. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Father, in the name of your child Jesus te damos las Christ, gracias por tu bendita palabra, we give thanks for your blessed word, por el alimento espiritual que tú has dispuesto para nosotros en esta tarde. for the spiritual nutrients that you have shared with us today. Señor, que nuestro corazón esté siempre hambriento de ti, Señor. May our hearts continue to be hungry for you, Lord. Que sea el maná que alimente nuestra vida espiritual. May it be that manna in our spiritual life. Que tu palabra, Señor, pueda ser como un manjar espiritual para nuestro corazón, nuestra vida. May it be like an amazing food into our souls, into our life, Lord. Bendícela y prospérala. May you prosper, bless it. En el nombre de Jesús te lo pedimos. We ask in the name of Jesus. Amén. Amen. El tema de mi predicación en esta tarde: So today's title for my preach today, clama a mí y Call- yo responderé. call out to me and I will answer you. ¿Por qué estoy predicando o voy a predicar este mensaje? Why am I going to talk about this, or why this particular title? Un día de estos por la mañana, temprano por la mañana, So one of these days, early in the morning, me desperté repentinamente I woke up suddenly, y vino esta palabra a mí. and this word came to me. Clama a mí y yo responderé. Call out to the Lord and he answers me. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre orar y clamar? Muchos decían, bueno, es lo mismo, es orar. What is the difference between praying and calling out? People think it's the same thing, Pero no es lo mismo. but it's not the same. Hay diferencia. There is a difference. Orar es hablar y dialogar con Dios. Pray is in a way speaking and having this like a communion with God. Pero clamar But to call upon the Lord es pedir con desesperación en el corazón. is to ask with desperation in our hearts. Tener angustia y aflicción en mi petición. It's to be anxious and to have fear within that petition. Es aquello que sale de lo más profundo de nuestro ser. It's something that comes out from the most profound part of our being. Y creo que es algo que el cristiano y la iglesia tiene que poner en práctica. And it's something that the church and as Christians we need to put this into practice. Vivimos en tiempos difíciles. We are living in very difficult times. Vivimos en un mundo que cada vez está cambiando We're living in a world that every day is changing. y que cada vez se pone más en contra de lo que es la palabra de Dios, And every day it becomes opposed to the word of God. de lo que es el fundamento y los principios de la iglesia del Señor Jesucristo What is the beginning and the foundation of the church of God y de todo lo que Dios ha establecido. and everything that which God has established. Y la iglesia, cuando digo la iglesia, hablo de ti y hablo de mí. When I talk about the church, I'm talking about you, I'm talking about myself. No podemos ignorar esta realidad. We can't ignore this reality. Vivimos en tiempos de desafío. We are living in days that are challenging. Vivimos en un mundo de inmoralidad sexual. We are living in a sexual immorality days. Vivimos en un mundo que va en contra de todo lo que Dios dice que es bueno. We are living in times that is opposed to everything that is said to be good before God. Y el mundo le llama ahora ofensa. And now the world says that it's an Aleluya. offense. El mundo lo llama ahora discriminación. The world is calling it discrimination. Pero Dios no discrimina. But God doesn't discriminate. La palabra de la verdad de Dios ofende. The word of God, it can be offensive. Ofende a aquel que no anda conforme a la palabra de Dios. It offends he that doesn't walk according to the word of God. Pero al que anda en el temor de Dios But he that lives in fear of God y vive de acuerdo a la palabra de and lives Dios, according to the word, abraza esa verdad y esa palabra. he hugs onto that truth. Y el Señor está llamando a su iglesia, And God is calling his church, aún
clamor total y absoluto. It's for you to call out in absolute. A un tiempo donde no dar tregua a todo lo que se está moviendo y se está manifestando en este In mundo. a time for you not to give rein to the things that are happening in our circular surroundings. Y vemos que todo se va extendiendo We can see everything is extending. en los lugares de trabajo, In the workplace. en las comunidades donde nos movemos, In the community in where we move. a través del gobierno, With the government. entre los políticos, The politicians. entre los parlamentos, Within the government, en los parliament. colegios, Within colleagues. en las At universidades. university. Todo lo que es de Dios es ofensivo. Everything that is about God is offensive. Y por eso el Señor dice, clama a mí, So the Lord is saying, call out pero to no me. se queda ahí. But it doesn't stop just Dice, there. y yo responderé. And he says, he will answer. Y vamos a ver en la palabra de Dios Let's look at the word of God. cómo la gente clamaba a Dios. How people would call upon the name Y of the la Lord. obra que Dios hacía, y la respuesta de Dios. And the deed behind the answers to that calling. Y el Señor me llevaba And the Lord took me. al libro de Génesis, comenzando desde Génesis. Let's go back to the beginning of the book of Genesis. Y vamos a leer en Génesis capítulo 3. That's Genesis chapter 3, Vamos a leer en el versículo and 6 verse 6. al 11. 6 to 11. Y dice la palabra del And the Señor. word of God says, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y en el 21, versículo 21, y Jehová Dios, aleluya, 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Los que tienen su Biblia en inglés, pues nos siguen. Amén. ¿Y qué me traía el Señor, hermano? what did the Lord show me in this? Y era algo que nunca lo había visto antes. And it's something that I hadn't seen before. En el huerto del Edén In the Garden of Eden, hubo un clamor there was a call out en el alma de Adán y de Eva. in the soul of Adam and Eve. Y ese clamor, aleluya, vino cuando pecaron delante de Dios. And they called out to the Lord the moment they sinned against God. Dios los había hecho perfectos. God made them perfect. Dios los había hecho sin pecado. God made them without sin. Pero en el momento cuando ellos pecaron, But the moment they sinned, desde ese momento su alma comenzó a clamar a Dios. from that moment on, their soul started to call out to the Lord. Y su alma y su ser les hizo conscientes de cómo estaban ahora. Their soul and their being, it made them aware of how they were. Habían sido Their creados en forma de inocencia. They were created in a sense of innocence. Tú ves a un niño, You look at a child, pequeñitos, a little child. pueden estar desnudos y no se avergüenzan. They could be naked and they're not ashamed. Cuando ya están conscientes de su desnudez, entonces se avergüenzan y se cubren. But the moment that they're aware of their nudity, they cover up. Y ese es un pequeño ejemplo de lo que fue la condición de Adán y Eva. And that is such a small example of the condition of Adam and Eve. Pero desde el momento que
pecaron, But the moment that they sinned, su alma comenzó a clamar. their soul started to call out. ¿Y cómo actuaron ellos? How did they act though? Ellos actuaron, amén, They acted. de una manera natural, dentro del plano natural. They acted naturally, in the natural sense. No entendieron ni reconocieron el clamor de su alma, They didn't recognize the calling out of their soul. y por no entenderlo, And because they didn't understand it, ¿qué hicieron? what did they do? Su alma clamaba dentro de ellos, So within them, the soul was calling out. pero su alma clamaba por redención, But they were calling for redemption. porque habían pecado delante de Dios Because they had sinned before God. y estaban en el jardín del Edén, And they were there in the Garden of Eden. donde estaba la misma presencia de Dios, And God's presence was there. y no pudieron resistir estar en la presencia de Dios ni escuchar la voz de Dios en esa condición de pecado. But they couldn't bear to be before the presence of God and listening to God in their condition. Y como no lo entendieron en el plano natural, ¿qué hicieron? And because they didn't understand it in that mindset of theirs, what Agarraron did they do? hojas de una higuera que estaba ahí, They grabbed leaves from fig trees, las cosieron, they sewed them up, y dice que trataron de tapar su vergüenza y se hicieron delantales. and they made clothing for themselves to hide their shame. Pero ¿quién estaba ahí también? But who was there as well? Dios estaba ahí. God was there. El Espíritu de Dios estaba ahí. God's Holy Spirit Y was Dios there. escuchó el clamor del alma de Adán y de Eva en una dimensión diferente. God heard their calling out in a different dimension. ¿Y qué hizo Dios cuando escuchó el clamor del alma de ellos? And what did God do when he heard their Hallelujah. souls calling out? ¿Qué fue lo primero que hizo What Dios? was the first thing that God did? Buscar al hombre. He looked for the man. ¿Dónde tú estás? Where are you? Porque escucho el clamor de tu alma. Because I'm calling out to my soul. Has sumergido tu alma en el mismo fango del pecado y tu alma clama a mí. You submerged your soul in that fungal state, but your soul is calling out for me. ¿Y a dónde estaba el hombre But where was man? y Eva? Where was Adam and Eve? Escondidos. They were hidden. No importa tan bajo y tan profundo que pueda llegar un ser humano. It doesn't matter how low or how deep you can sink as a human being. El clamor de su alma no puede ser tapado, no puede ser callado. El alma clama. Amen. Their soul, the moment it starts to call on God, it cannot be covered up. It cannot be hidden. Y Dios lo buscó. But God looked for it. Y sabía la condición en la que ellos estaban ahora. He knew the condition that they were in that moment. ¿Y qué fue la respuesta en esa búsqueda de Dios a Adán y Eva? But what was the answer when God was seeking Adam and Eve? La mujer que me diste me hizo pecar. The woman that you gave me made me sin. Mujer, la serpiente vino y me engañó. Then the woman said, no, the serpent lied to me, fooled me, and I sinned. Y desde ese momento entró un plan redentivo para el alma de la humanidad. And from that moment on, a negative thing came into the souls that led to humanity. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? ¿Qué fue el primer paso que Dios dio al clamor de ellos? What was the first step that God took to their calling? Sabía que con esa cobertura humana que habían hecho, imposible que le pusieran a hacer frente al reto que tenían por delante en su vida. He knew that the way that they were covered, it was not going to be a challenge. They were not going to be able to defend themselves through the challenges that was coming ahead. Y dice que Dios se tomó el tiempo y la tarea But God took the time and the task de tejer una vestidura de pieles y cubrirlos. He took the time and he made them clothing of flesh. Y desde ahí el hombre comenzó a clamar su alma. And from that moment on, the souls of man started to call out. ¿Y qué otro clamor vemos? What else can we see? Who else called to the Lord? Aleluya. Génesis 4, Genesis chapter 4, versículos 9 y 10. verse 9 and 10. Lo que tienen en su Biblia en inglés también para avanzar, lo leen ustedes. If you could just read in English, just follow us, please. Y Jehová dijo a Caín:
¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín, Cain el primer asesino en la tierra, was the first murderer of time. no podía oír el clamor He couldn't flee from the calling. de la sangre que había derramado de su propio hermano. The fact that he had, in a way, killed his own brother. Pero Dios sí pudo escuchar el clamor. But God did hear him calling. Y dice que escuchó el clamor de la sangre de Abel. He heard the calling also from the blood of Abel. Y la Biblia dice que en la sangre está la vida. Because it says that where there is blood, that is life. ¿Y qué es la vida de los hombres? And what is the life of man? Así que Dios pudo escuchar en la dimensión espiritual el clamor, aleluya, de Abel. So in that dimension, God could, in a sense, hear the calling out of Abel. Esto nos deja ver This shows us que Dios está interesado en el clamor de tu alma y en el clamor de mi alma. that God is so interested in when you call out. No solamente orar, pedir, traer peticiones, sino que clamar algo que salga de lo más profundo de tu ser y de mi ser. Not only to pray about it or seek like a petition or just ask for it. It's something that you have to call from the deepest part of you, of your being. Y vamos a ver en Primera de Samuel, So in 1 Samuel capítulo 1, chapter 1, versículo 10. verse 10, Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 12 al 16. Now we're going to read verse 12 to 16. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahora, ¿qué aprendemos de Ana? What do we learn from Hannah? Que cuando hay un clamor When someone calls out en lo más profundo de una persona, in the deepest part of someone, se envuelve tu alma y mi alma your soul and my soul, it involves y tu espíritu y mi espíritu. your spirit and my spirit. Mi alma y mi espíritu So my soul and my spirit, se unen para dar un clamor a Dios. it kind of connects to call out. ¿Y cuál era el clamor de Ana? So what was Hannah calling out for? Era una mujer estéril She was infertile. y desde lo más profundo de su ser ella clamaba para que Dios le diera un hijo. And from the deepest part of her soul, her being, she was calling out for a Y child. dice que esto había traído tribulación, amargura, tristeza en lo más profundo de su corazón. This has brought so much tribulation and bitterness within her soul. Y Ana no cesaba de clamar a But Dios. she never ceased to pray to God. Cada vez que tenía una oportunidad de derramar su corazón delante de Dios, lo hacía delante de Every Dios. time she had that opportunity of being before God and calling out to God, she grabbed it. Y clamaba con una confianza, con una convicción de que Dios iba a obrar, aunque todavía no tenía un hijo. And she called with such conviction
and such authority because she didn't have a child. Y su espíritu que la hacía consciente de Dios. And that spirit that made her aware of God. Y su alma que le hacía sentir a ella como mujer y como madre, al querer ser madre. And her soul was calling out to the Lord because she had that sense that she wanted to be a mother. Eran los vehículos que ella usaba para clamar a Dios y levantar su voz delante de Dios. That force within her was what she was using to call upon the name of the Lord. Era un clamor desgarrador. It was calling, it's like of a warrior. Un clamor donde sus entrañas estaban envueltas. All her inner being, all her inner womb was calling out. Iglesia, ¿tú has sentido ese clamor? Have you ever ¿Has felt clamado de that? esa manera delante de Have you ever Dios? called before God in that such a way? ¿Has derramado o estás derramando todo tu ser delante de Dios en un clamor para que Dios actúe y obre? Have you poured out all of your soul in calling out to God so He can do something? Y dice que el Señor escuchó. And God heard. Pero había un hombre ahí. But there was a man there. Espiritualmente, Elí ya no andaba bien. Spiritually, Eli wasn't well anymore. Y no pudo discernir And he couldn't discern lo que Ana estaba haciendo. of what Hannah was doing. Y mira hasta qué punto que la confundió con una mujer ebria. To such a degree that he confused her with a drunk woman. Digiere tu vino ya, mujer. Leave your wine, woman. Pero ahora, ¿cómo era este clamor? But how was she calling out? Podemos ver un clamor, aleluya, donde tú alzas tu voz. You can have a calling out where you can raise your voice. Pero puede haber un clamor donde no hay ni palabras, sino que tu corazón, tu alma, tu espíritu gime delante de Dios. But there could also be a calling out where you don't need to use your voice, your heart and your soul. It kind of trembles before God. Y Ana estaba postrada en el templo. And Hannah, she was bowed down before the temple. Y Elí la observaba, And Eli, he was watching her. pero no oía nada. He couldn't hear what she was saying. Solo veía que su boca se movía. She could see that her mouth was moving. Pero hay algo bien interesante acá. But it was something so interesting in this. Si Ana no decía nada, If Hannah wasn't saying anything, ¿por qué Elí la confundió con una persona que estaba ebria? then why did Eli confuse her with a drunk person? Ahora, ¿cómo habla un ebrio? How does someone, Ebrio, borracho. how does a drunk man sound? ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto. Have you seen a drunk person? Cuando alguien está pero bien borracho, When someone's really drunk, yo tenía familiares que les gustaba emborracharse. I had family members that were very drunk. They Y liked to cuando be niño drunk. estaba yo ahí en medio. And as a child, I'd be there amongst them. Y estaban borrachos. And they were very drunk. They talk like that. Aleluya. Ahora, wow. Imagínate el clamor de Ana. So just imagine Hannah, how she was calling out, how she was doing it. Que Elí solo escuchaba That esto. Eli, he was kind of listening. Era algo que venía desde lo más profundo de su ser. It was something that was calling out from the innermost part of her Y dijo, esta soul. mujer está borracha. And he said, she's drunk. Qué hermoso es How beautiful it is emborracharnos del Espíritu Santo y que Él tome el control total de nuestra oración, Sí. nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra lectura de la palabra, nuestra devoción. How beautiful it is to be able to get so drunk in the spirit in the way we praise, we worship, we pray, we communicate in everything. Aleluya. Él en ti y Él en mí. He in you and he in me. Dejando que esos ríos de agua viva corran en tu ser. It is like fountains of living waters flowing through your soul. Y Elí se dio cuenta. And Eli realized, Y Ana le tuvo que decir, no, mi Señor, and Hannah, she had to say, no, no I'm me not. tomes como una mujer impía. I'm not someone that's drunk. No he ingerido nada de vino ni de sidra, I have not been drinking wine or beer. sino que he derramado mi alma, mi ser delante de Dios. I was just pouring out my soul before the Lord. Y le dice, Dios te conceda. And he said, the Lord will answer. Y dice que, ¿qué hizo Ana?
And what did Hannah do? Dice que comió, She ate, se levantó she got up, y se fue tranquila. and she went at peace. Recibió lo que buscaba y esperaba. She received what she was calling and waiting for. ¿Hasta dónde llega nuestro clamor? To what extent do us calling out go? Clamo Do I call out y no pasa nada. and nothing happens? Pues ya no clamo Well, then I'm going to stop porque Dios no actúa. because God's not acting. ¿Hasta dónde llega el clamor? Up to what extent does our calling out Hasta que se go? alcanza una respuesta de Dios. Until you are granted an answer from God. Y el clamor sigue y continúa. And that calling, it continues even after. Cuando tú y yo nos envolvemos en ese clamor, When we really wrap ourselves in that calling, empieza en nosotros a desarrollarse esa confianza en Dios. Señor, tú harás. No sé lo que harás, pero tú vas a actuar. Tú lo vas a hacer, Señor, lo creo. amen. The moment we start to really get deep into that call and we start to put our trust in the Lord, saying, Lord, I don't know what's going to happen, but I trust you. Y tal vez no a la manera de como tú esperas, And it probably won't happen in the way that you want porque estás clamando a Dios because you are calling out to God. y estás esperando que Dios responda en su voluntad y en su manera, no en nuestra manera. But you're asking God to do His will, not our own. Yo recuerdo una vez, ya lo he compartido, I remember one time, mi hijo Josué creo que tenía como 1 año más o menos de edad my son Josh, he would have been about maybe 1, y mi esposa estaba trabajando and my wife, she was working. y todavía no había nacido Rebeca And Rebecca, she hadn't been born yet. y lo llevo para el dormitorio y cuando lo acuesto me quemaba la mano cuando le toqué el cuerpo. And I remember when I took him to his room and I was lying him down, I could feel his body and it was really hot. Y me acordé que mi esposa me dijo, si alguna vez pasa esto con Josué, agarra una frazadita o una toalla con agua fría y pónselo en la frente. And I remember one time my wife said to me, if this ever happened, grab a wet cloth and just put it on his forehead. Y corrí y le puse eso en su frente, So I did, I grabbed the cloth and I put it on his forehead. pero seguía igual. But he continued to be Y se hot. comenzó a poner todo rojo en su cuerpo. And his body started to get really red. Y comenzó con sus ojos a virarlos And his eyes started to get very blurry. y a delirar. And he started to kind of Balbucear. hallucinate. Ya no eran palabras, eran cosas raras que decía. He was saying weird things. Y hermano, me tiré de rodillas, And I just went on my knees. le puse la mano I laid hands. y comencé a clamar como jamás había clamado por alguien. And I was calling in a way that I've never done it before. Clamaba, I was calling out to the Clamaba, Lord. Calling out to the clamaba. Lord. Sentí, hermano, que se me desprendía todo I felt everything just kind of giving way. y to lo that estaba Lord. dando todo por mi hijo. And I was giving it all for my child. Y clamaba y And I clamaba. was calling and calling. Y de repente, en medio del clamor, And in between all that, viene una voz. a voice came to me. ¿Clamarías así por un alma? Would you call like that for a soul? Y abrí los ojos And I opened my eyes y me levanté. and I kind of got up. Me asusté, hermano. I got a bit scared, church. Y, ¿qué es esto? What is this? Y me tiré de rodillas de nuevo But then I got back down on my knees. y volví a poner la mano. And again I laid hands. Y clamé y clamé y clamé. And again I was calling, Y calling. la segunda vez viene la voz. And again the voice came to me. ¿Clamarías así por un alma? Would you call like that for a soul? Y ahí entendí And I understood el valor de un alma. the value of Yo lo a estaba life. dando todo por mi hijo I was giving it all for my child. y Dios lo dio todo por este mundo. And God gave it all for this world. Iglesia, Church. en esa dimensión que oramos por un alma. In that dimension that we pray for a soul, Bueno, es mi hijo, I get it. He's my child. pero ¿cuántos hijos e hijas tiene Dios But afuera? how many children does God have out there Que Dios les ha dado la vida that God has y given them espera que life tú y yo clamemos por ellos. and are waiting for us to call for them? Ana clamaba, Hannah, she was called out to the Lord.
¿Y para qué clamaba? Que Dios le diera un hijo y que se lo entregara a Dios. She called out because she wanted to give a child who later should give to the Lord. Aleluya. Y vemos ahora en Marcos, Let's go to the book of Mark, capítulo 10. Mark chapter 10, Aleluya. Versículo 46 al 48. verse 46 to 48. Amén. Los que llevan su Biblia en inglés nos siguen. Y dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Se dice que esta fue la única vez que Jesucristo fue a Jericó. This was the last time that Jesus went to Jericho. Era la única oportunidad que Bartimeo tenía. It was the last time that Bartimaeus had. Dice que Bartimeo se dio cuenta que Jesús estaba ahí. He realized that Jesus was there. Y por lo que vemos en la palabra, Bartimeo sabía de Jesús. And what we've read from the scriptures, we realize that Bartimaeus knew about Jesus. Bartimeo sabía quién era Jesús. He knew who Jesus was. Bartimeo sabía lo que podía hacer Jesús por él. And he knew what Jesus could do for him. Bartimeo sabía cuál era su condición. Bartimaeus knew his condition. Era un mendigo. He was a beggar. Era un hombre ciego. He was blind. Ahí tirado en la calle, He was there, thrown on the floor, esperando que alguien tuviera misericordia y le diera una limosna. waiting for someone to come by and show mercy. Pero ¿qué hizo But Bartimeo? what did Bartimaeus do? Bartimeo, cuando vio su oportunidad When he saw his opportunity y a quién era la persona a la quien podía clamar, and who he could call upon, ¿qué hizo? what did he do? Comenzó a clamar. He started to call out. Ahora tú dices, ¿pero por qué clamó? But why did he call out? Porque, hermano, iba una multitud de gente Because there was a multitude of people, y la multitud pasaba. and the multitude were just moving. Y Bartimeo para la multitud era alguien insignificante. For the multitude, Bartimaeus was someone insignificant. La multitud prevalecía sobre Bartimeo. The crowd was moving over him and just pushing him aside. Y cuando va una multitud, And when there is a gathering of a multitude, tú oyes un murmullo, un vocerío, muchas voces. you hear so much noises and voices. Y Bartimeo se dio cuenta, es Jesús. But Bartimaeus knew, he realized, oh, it's Esta es mi Jesus. oportunidad. This is my opportunity. Este es el momento. This is my time. Esta es la persona This is the person a quien puedo clamar en esta hora. in whom I can call upon the hour. ¿Y qué hizo And Bartimeo? what did Bartimaeus do? Clamó desde lo más profundo de su ser. He called from the innermost part of his being, Jesús, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia de mí. have mercy of me. Y la gente alrededor, And the people around en la him, multitud iban religiosos, you know, within the crowd there was religious iban people. fariseos, There were Pharisees. iban publicanos, There were people, publicans. iba gente de toda clase. There was all types of people. ¿Y qué decían? But what did they say? Calla, Be quiet. cállate, Be quiet. deja de molestar. Stop bothering.
¿Sabes algo, iglesia? Do you know something, church? Al diablo le molesta cuando tú clamas a Dios. The devil hates it when you call upon the name of the Lord. Te va a querer callar. He will try to make you quiet. Muchas veces te va a querer atormentar. He will try to torment you. No pasa nada. Nothing's ¿Desde happening. cuándo estás clamando? Since when have you been Dios no calling? te escucha. God doesn't listen. A saber qué has hecho What have you o lo done? que hiciste You antes. didn't want it Y por before, eso Dios no te oye. but that's probably why he doesn't hear you. Y empieza. And he starts Porque Satanás sabe because Satan knows que cuando la iglesia de Jesucristo clama, that when the church of Jesus Christ calls, la mano de Dios obrará y se moverá. amen, the hand of God, it grabs on and it just grabs hold. Un clamor desde lo más profundo. It is a calling of the innermost part. Y entre más le decían a Bartimeo que se callara, más clamaba. The more they told Bartimaeus to be quiet, the more he would call out. Cuando veas la situación más difícil, When you see these difficult times, cuando veas que las puertas se cierran, when you see those doors are closing, cuando veas que todo se derrumba, when you see that everything's just falling, clama a Dios. call upon the name of the Lord. Clama a Dios. Call upon the name of the Lord, Y Dios obrará. and God will do the deed. Aún de entre los mismos escombros, Dios puede edificar. Even from the most lowest of the lows, he will edify. Para Dios no hay pérdida. Because there is no one that's not worthy. Para Dios todo es ganancia. Because everything is gain. ¿Conocemos a ese Dios? Do we know that God? ¿Aprovechamos la oportunidad como Bartimeo? Do we grab onto the opportunities like Bartimaeus? ¿Qué situación puedas estar pasando? What situations are you going through? En tu hogar, In your home? ¿qué conflictos se están dando ahora? What conflicts are there right now? Hay situaciones que se están dando bien difíciles There are situations that are probably just so difficult, y sientes como que no puedes más. and you probably feel like you just can't anymore. Sientes que en lugar de avanzar como que vas retrocediendo. And instead of moving forward, you're just going backwards. Dios te invita, clama a Dios y yo responderé. God is calling you right now to call upon the name of the Lord, and I will answer. A voz en cuello. Con voz en cuello, con todo lo que podía, with all Bartimeo clamaba. With the top of his voice, Bartimaeus would call out. No a una religión, He didn't call upon a religion no a una tradición, or a tradition, no a un ídolo, not to an idol, no a un hombre. not to a man. Clamaba al Hijo de He Dios, was calling upon the Son of al David, Creador de todas las the cosas, creator of all things, al que lo llena he todo, that fills all things, al que lo sustenta he todo. that sustains all things. Clama a mí y yo responderé. Call upon me and I will answer you. Aleluya. Podía estar ciego, You could be blind, pero eso no impedía que clamara. but that didn't stop Bartimaeus from calling. Iglesia, eso es un prototipo de lo que tú y yo éramos. That is like a prototype of who we were before. Estamos ciegos espiritualmente, We were spiritually blind, conformes a una religión. based on a religion. Adoramos imágenes e ídolos. We worship idols and pictures. Pero había un clamor en tu alma y en mi alma. But there was a calling out in your soul and mind. Y ese clamor lo escuchó And Dios. God heard you calling. Y permitió que tú y yo pudiéramos escuchar el Evangelio de Cristo. And He allowed you to one day hear the gospel. Y el Espíritu Santo tomó tu clamor And the Holy Spirit grabbed onto you that calling. y obró en tu corazón y en mi And He corazón. moved in your heart and mind. Y Cristo vino a nuestras vidas. Because Christ came to our life.
¿Qué hizo And Cristo? what did Christ do? Iba la multitud. So there was this multitude. Pero cuando escuchó el clamor de But when Bartimeo, he heard the calling of Bartimaeus, ¿qué what hizo? did he do? Se detuvo, iglesia, Church, he stopped por un mendigo, for a beggar, por un ciego, for a blind man, por alguien que no valía nada for someone that has no para el worth, mundo. for the world. Pero para Cristo era una alma sedienta de But for Dios. Christ, it was a soul calling for God. Se detuvo. And he stopped. ¿Qué hace el clamor de la iglesia? What does the calling of a church do? Detiene el avance de las tinieblas. It kind of makes you advance from darkness. Detiene el avance del mal. It makes you move from evil, De lo que quiere venir en tu hogar o en mi hogar o en tu vida o en mi of vida the things that want to attack your home and your life, o en una nación. or in a nation, Porque hay un poder. because there is power. Pero es que la iglesia clamando. But it's the church that's calling. ¿Y qué dijo el Señor? And what did the Lord say? Llámenlo. Cheer up. Y todo el ambiente cambió, hermano. And the atmosphere, it all changed. Hubo un grupo de gente que se movió There was a group of people and they kind of moved. y fue donde Bartimeo. And they went to where Bartimaeus was. ¿Y qué le dice? And what did they say to him? Ten ánimo. Cheer up. Ya no lo están callando. They weren't being Ahora making lo están quiet. animando. They were cheering him on. Levántate. On your feet. Él te llama. He's calling you. Y Bartimeo dejó lo más preciado que tenía. And Bartimaeus, he left behind the most precious thing he had. Su capa con la que se cubría y pasaba tormentas, frío, tempestades. He threw away his cloak that he would use during rain, during cold Y lo weathers. dejó He threw it aside porque aquel a quien había clamado tenía la solución que necesitaba para su vida. because upon who he had called upon is calling him and had a solution. ¿Lo crees, iglesia? Do you believe that, church? ¿Clamamos en esa dimensión? Do we call within that dimension? ¿Clamamos creyendo de esa manera? Do we call believing in such a way? Él te llama He's calling you para que clames, for you to call upon his para que yo name, clame for me to do the same, y que sigamos clamando. and that we can continue to call out the Lord's name. Mateo 14. Matthew chapter 14. Aleluya. (28 al 30). We're reading verse 28 to 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora era Pedro. La experiencia de Pedro, una experiencia única. The experience of Peter wasn't the only one, Fue el único que pudo caminar con Jesús sobre las aguas. but he was the only one that could walk upon water. Pero ¿qué sucedió? But what happened? En un momento cuando vino la duda, The moment doubt came, comenzó a hundirse he started to sink. en un mar turbulento, It was a very turbulent donde sea. habían olas y mucho viento. Lots of wind, lots of waves. Un lugar oscuro, It was really dark. donde había solamente una silueta de un hombre caminando sobre el agua. There was only a silhouette of a man walking on the water. Y cuando puso sus ojos en los que estaban But alrededor, when he cast his eyes on all those that were around him, ahí comenzó a hundirse. Peter started to sink. Y es interesante, hermano, And it's quite interesting porque cuando tú te metes al agua, because when you go in the water, no te hundes de a poquito. you kind of don't sink bit by bit Por la gravedad, because of the gravity. tírate al agua Like throw yourself into the water y te vas a hundir. and you go in quick. Y después sales Then you kind of y flotas. go to the top and you begin to float. Pero Pedro
comenzó a hundirse. But Peter, he started to sink. Y él sabía nadar. And he knew how to swim. ¿Por qué cuando comenzó a hundirse no comenzó a nadar y tratar de flotar? But then why was it that when he started to sink, he didn't try to remain afloat? Porque Pablo estaba caminando en una dimensión sobrenatural. Because Peter was walking in a supernatural dimension. Y en la dimensión sobrenatural no es tu habilidad, tu agilidad humana la que prevalece. And within that dimension, it's not your ability or your agility that maintains you afloat. Y Pedro se dio cuenta de And eso. Peter realized that. Y cuando comenzó a hundirse, And when he started to sink, había estado como pescador años en el agua, pero se dio cuenta que ese hundimiento no era como anteriormente cuando él andaba en el mar. and he was a fisherman. He's been in the water all his life, but that particular moment, it was a different level. ¿Y a quién clamó? But who did he call upon? Habían 11 en la barca. There was 11 on the boat. ¿Por qué no clamó, ayúdeme, sáqueme de aquí? Why didn't he say, help me, one of you, come on, help me? Porque andaba en la dimensión sobrenatural. Because he was in a supernatural Y el dimension. único que tenía el control en ese momento era Jesús. And the only one that had the control in that moment was Y Jesus. desde lo más profundo de su ser, su espíritu y su alma clamó a Jesús. And from the innermost part of his soul, of his being, he called upon the name of the Lord. Señor, ayúdame que perezco. Lord, help me, I'm sinking. Y el Señor acude. And the Lord, he reached out. Iglesia, Church, qué importante es how important it is aprender y conocer acerca de lo que son los dones del Espíritu Santo. to know the gifts of the Spirit. A lo mejor no te interese, Maybe you're not interested, pero interésate, but it does me. porque los dones del Espíritu Santo se mueven en una dimensión sobrenatural. Because of the gifts of the Spirit moves in a supernatural level. Operan en el mundo físico, pero de una manera sobrenatural. It operates in the physical world, but also the supernatural world. ¿Y cuántas veces, And how many times, por no saber discernir because you can't discern o entender or understand una situación que por la que podemos estar pasando o estamos pasando en nuestra vida como cristianos, that we may not understand a situation that we're going through as Christians, actuamos de manera equivocada and we act in a way that's wrong. o oramos sin entendimiento, We pray without understanding. oramos sin revelación, We pray without porque revelation. el momento es tan apremiante y tan intenso que hay que hacer algo. Because that moment you're in a state of panic and you just want to do something. Pero ¿qué hizo Pedro? But what did Peter do? Su alma y su espíritu que estaban conectados en aquel momento sobrenatural actuó en Pedro y clamó a His Jesús. soul, his spirit that was connected in that dimensional spiritual level, it called to the name of the Lord. Solo Jesús tenía el control y el poder para sacar a Pedro de esas aguas. And he knew that Jesus alone was the only one that was able to reach down and save him from that condition. Y el Señor le estaba enseñando a Pedro And Jesus was showing Peter a conocer esa dimensión, to know that dimension. porque después que él se fuera, Because after he left, iban a venir muchos ataques. there was going to be a lot of attacks. Y si Pedro no sabía discernirlos, And if Peter didn't know how to discern, se iba a ir por otro lado. he was going to shift a different way. Y qué importante es discernir. And how important it is to discern Cuando hay conflictos en tu hogar o en mi hogar, when there are conflicts at home or in my home, cuando hay problemas con los hijos, when there are issues with the kids, cuando hay problemas con el esposo, or whether there is problems within the marriage, cuando hay problemas con la esposa you know, the husband or the wife, o entre la familia. within the family. ¿Y cuántas cosas pasan? And you know, things happen. ¿Qué es lo primero que hacemos? What's the first thing we do? Nos atacamos entre las personas We kind of attack each other. y tratamos de razonar. And we kind of try to reason. ¿Por qué? But why? Porque simplemente no queremos clamar por ello, Because we don't want to call for that person traerlo delante de and Dios. bring that person before the Lord. Peleas en el hogar, There's fights within the home. ofensas en el hogar. We kind of offend one another. Y within the Dios home. te está invitando o me está invitando, clama a Dios por tu hogar. But God is saying today to call for your family.
Clama a Dios por tus hijos. Call upon the name of the Lord for your children, Clama a Dios por tu esposo. for your husband, Clama a Dios por tu esposa. for your wife. Clama a Dios Call upon the name para of que the Dios Lord, derribe lo que está trayendo esa situación. for Him to kind of come down and work in that situation. Pero ¿qué hacemos? But what do we do instead? Nos peleamos con la esposa. We fight with our spouse, Nos peleamos con el esposo. you know, the husband, the wife. No le hablo. We don't speak to them. Y a veces la esposa no le quiere dar ni de comer. Hay que comer, hay que And cocinar. sometimes the No. wife doesn't even want to feed the husband anymore. Hoy no plancho nada. Today I don't feel like ironing. Si ya lo planchaste con las palabras que le dijiste, bien planchadito lo dejaste. But you've ironed it already with the words that you've said. ¿Qué más vas a planchar? What more are you going to iron? Y hermanos, qué importante es How important it is clamar a to Dios. call upon the Lord. Es un mundo espiritual It's a spiritual world, que siempre se está moviendo. and it's always shifting. Y por eso es el clamor. So that's why we need to call Porque out. tu alma y tu espíritu, que son espirituales, se envuelven en ese clamor. Because your soul and your spirit, it kind of gathers and moves within that calling. Y el Señor lo sacó So Jesus, He grabbed him, y lo llevó a la barca. took him back to the boat Porque tenían que pasar al otro lado. because he had to go to the other side. El Señor, The Lord, cuando clama, when you call His name, tú clamas. you're calling, Te va a mostrar la dirección hacia dónde tienes que clamar. and He will show you the direction to where you have to call, Para que el propósito de Dios se cumpla. so that the purpose of God is completed. Los últimos clamores. And the last ones, Hay 4 clamores there are 4 people that called out, de Jesús muy significativos. and they have a lot of significance. Mateo 26. Matthew chapter 26, 36 y 37. verse 36 to 37. Aleluya. Perdón, creo que es 27. Mateo 26, 38. Mateo capítulo 26, So that's versículo, Matthew 26, versículo 38. verse 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué dice que experimentó Jesús? So what did Jesus experiment? Dice que su alma estaba atribulada. He said that his soul was overwhelmed with sorrow. Ahora estaba en el huerto de Getsemaní. So he was in a place called Gethsemane, Y estaba cercano la crucifixión. and the crucifixion was it was drawing near. ¿Y qué hizo Jesús? And what did Jesus do? Fue a su Padre. He went to the Father. Cuando estaba en esta angustia y en esta tristeza, fue al Padre When he was filled with sorrow and sadness, he went to the Father para confortar su alma, su espíritu. so that his spirit and his soul can be comforted. Jesús sabía lo que le esperaba. Jesus knew what was coming. Jesús sabía el momento que iba a pasar. He knew what was going to happen, Y él comenzó a clamar al Padre. and he started to call upon the Father. Hay algunas veces, iglesia, There are times, church, que hay cosas, como se dice, que las vemos venir. that we kind of see them coming. ¿Y qué hacemos? And what do? Nos afligimos, We get scared. nos angustiamos, We get anxious. nos desesperamos. We get a bit desperate.
Pero eso no es la solución. But that's not the solution. ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Preparar nuestra alma y nuestro espíritu con un clamor a Dios Prepare our hearts and our souls with a calling out to the Lord para hacerle frente a esa situación. so that we can confront the situation. Y el Señor lo hizo. And Jesus did it. ¿Y qué más hizo Jesús? What else did the Lord or Jesus? Mateo 27, Matthew chapter 27, versículo 45 y 46. verse 45, 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora sexta, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pensaba And I was thinking lo intenso que tuvo que haber sido este clamor de Jesús. how intense that calling of Jesus. ¿En qué momento clamó Jesús esto? In what exact moment did he say these words? Dice que se sintió desamparado por Dios. He felt abandoned by God. Ahora, ¿por qué se sintió así? Why did he feel that way? Porque Jesús sabía que en ese momento que estaba en la cruz, Because Jesus knew that in that moment he was going to be on Dios the cross. estaba volviendo su rostro. And God was moving his face. Porque en ese momento todo el pecado de la humanidad estaba siendo descargado en Jesús. Because in that moment, all the sins of humanity was being cast on Jesus. Y te has puesto a pensar, And have you thought for a moment, ¿qué experimentó y sintió Jesús? what did Jesus experiment or what did he feel? Que en su cuerpo y en su naturaleza como hombre que nunca había cometido pecado ni había hecho pecado, que en ese momento el pecado cayera sobre él. Like that moment, what would he have felt that moment? He had never sinned in his life and he was feeling the sins of everyone, of humanity. Dicen que una oveja It said that a sheep por naturaleza naturally es limpia. is clean. Y cuando una oveja se enloda o se empantana, And when a sheep is made dirty, el pastor que cuida los rebaños the pastor or the shepherd that looks after inmediatamente the la flock toma will grab the sheep y la limpia. and cleans it. Porque si no hace eso, Because if he doesn't, la oveja comienza a exasperarse, a impacientarse y puede morir porque para ella es un horror estar sucia, porque su naturaleza le dice que tiene que estar limpia. because the sheep, the moment that they are dirty, they become quite desperate and go into panic mode to the point that they can die. They don't like being dirty. Ahora, ¿cuándo salió este clamor? So when did Jesus call out? Cuando Jesús sintió todo el peso de tu pecado, de mi pecado, de toda la humanidad cayendo sobre él, ahí se dio cuenta, Dios me ha desamparado. It was the moment that Jesus started to feel the weight of everyone's sin and he realized God has abandoned me. Y salió un clamor de lo más profundo de su ser. And from the innermost part of his being, Jesus called out, Dios mío, My God, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? Eso nunca lo vamos a entender, hermano. We'll never understand that, church. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz por ti? What Jesus did on the cross for us. Voluntariamente Willingly, dejó que todo el peso de los pecados de la humanidad en su cuerpo santo, puro, cayera sobre él. he allowed the sins, the weight of all sins of humanity go onto his clean and unsinned body. Y allí experimentó por primera vez And that's when he experimented for the very first time que Dios quitaba su rostro de él. that God did move his face from him. Y ahí clamó, And he called out to the Father, Dios mío. My God, Dice a gran voz. a great voice. Lo que yo hago quizás no alcanza al nivel que Jesús lo hizo. Maybe what I'm saying now does not even reach the level of how loud he cried out.
por ti y por mí. for you and for me. Y por lo que Jesús hizo, tú y yo estamos aquí. And because what Jesus did for you and me, we're here today. Y nuestros pecados han sido perdonados. And our sins, they've been washed away. Y su sangre ha sido derramada por ti y por mí. And his blood has cleansed you and I. Aquí no hay gente buena. In this place, there is no good Aquí people. nadie somos buenos. None of us here are good people. Somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. But we are sinners, but we've been made clean by the blood of Jesus. Porque Él decidió cargar tu pecado y mi pecado. Because he decided to carry your sin. Imagínate el dolor de Dios. Can you imagine how he was doing it, how he was calling? De por primera vez desamparar a su Hijo amado en quien Él se complacía. Can you imagine Aleluya. what God went through in that moment that he had to shift his eyes from his only son? ¿Tú harías eso con tu hijo? Would you abandon your child? ¿Tú harías eso con tu hija? Would you abandon your daughter? En el momento más difícil, más crucial, lo abandonarías, lo dejarías. In the most difficult moment, would you leave them? Darías tu vida por él o por ella. You would give your whole life for your child. Pero Dios lo tuvo que desamparar. But God had to abandon him. Y Jesús se sintió desamparado. But Jesus, he felt so abandoned. Aleluya. Pastor, Jesús clama. Jesús clama. Jesus calls Y sigue clamando. and he keeps calling. Sigue clamando. Keep calling. Dice que ahora Él intercede por nosotros delante del Padre. And now before the Father, he's always calling for us. Su clamor no ha menguado. His call out has not gotten any Y si smaller. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, clama, And if Jesus, being the head of the church, is constantly calling out, es la responsabilidad del cuerpo de clamar también. then it is the responsibility of the body of Christ to also No es call una out. opción. It's not an option. No es si me gusta, quiero o no me gusta. It's not, I don't want to, I want to maybe. Es try. una necesidad. It is a necessity. Porque tu carne no lo quiere hacer ni mi carne. Because your flesh doesn't want to do it. Pero mi alma y mi espíritu sí lo quiere hacer. But my soul and my spirit does. ¿Y qué más hizo Jesús? And what else did Jesus do? Lucas In Luke 23. Luke 23, (33 al 34). 33 to 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Mira a Jesús, hermano, Look at Jesus. estando en la condición que estaba. He was in the condition that he was in. Ahora su clamor era por los pecadores. Now he's calling out for the sinners. Sabía lo que le habían hecho He knew what they had done to him. y sabía él por qué estaba en la cruz crucificado. And he knew why he was on the cross, crucified. Pero aún ahí clama al Padre e intercede por ti, por mí, por todo este mundo. But even though he was in that condition, he calls to the Father to forgive those. ¿Y qué aprendemos? And what do we learn from this? Algo bien importante. Something so important. Como su Dios, Because God lo desamparó forsake him, para que el pecado de todo el mundo cayera sobre él. so the sins of all humanity can fall on him. Pero como su Padre But as his Father, nunca lo dejó, he never left him alone, porque era su Hijo amado. because he was his beloved Son. Y eso nos cuesta entender a And it's nosotros. so hard to understand. Le fallamos a Dios. We do fail God. Somos infieles a Or Dios. sometimes
and faithful to Hacemos God. cosas que ofenden a Dios. And we do things that offend God. Y el diablo viene y nos atormenta And the devil comes and y torments nos us, acusa. accuses us. Pero ¿qué dice la palabra de But what does Dios? the word of God say? Ven a Dios. Come to God, Humillémonos delante de Él. call out before Him, Pidámosle perdón ask forgiveness, y arrepentámonos. and repent. Y dejemos que la sangre de Cristo su Hijo nos limpie. And allow the Son of Jesus to cleanse Porque us. tenemos a un Padre Celestial Because we have a celestial que Father. tiene misericordia de ti y de mí porque somos sus hijos. Because He has mercy for us because we are His Y children. Cristo pagó el precio de su sangre para que tú y yo seamos hijos de Dios. And Christ paid the price so that we could be children of God. En el monte de la calavera. So that was in the place called the skull. ¿Y por qué en el monte de la calavera? But why in the place called the skull? Símbolo de muerte, de sacrificio. It is a symbol of death, of sacrifice. Y ahí en ese monte And in that place, estaba intercediendo por los pecadores. He was trying to save the sinners. Y en Lucas 23, Luke 23, versículo 46. verse 46, 43. Lucas 23, 46. Oh, sorry, Luke 23, 46. 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuál fue el último clamor de Jesús en la cruz? What was the last thing He called out on the cross? Entregó su vida en las manos del Padre como sacrificio por los pecados de la humanidad. He gave up His spirit to the Father as a sign of for humanity. Clamó. He called out. ¿Por qué clamó? And why did He call out? Había una gran nube de testigos. There was a big cloud of witness. La tierra y el sol se oscurecieron. It became so dark in that place. 3 horas de completa tiniebla en toda la tierra. 3 hours of complete darkness in the land. Espíritus inmundos estaban allí viendo el espectáculo de Cristo en la cruz. Worldly spirits were there watching the spectacle. Y Jesús con ese clamor dejó una palabra establecida en toda la creación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. And Jesus, He said His final words that are left now for all eternity, all humanity, and His Father, into your hands. La I commit my obra spirit. está completa. It is finished. No hay más que añadirle. There is nothing else to El be added. pecado del hombre ha sido juzgado. The sins of man has been justified. Y el poder de las tinieblas y el mundo espiritual ha sido quitado. And the sins of all the world has been taken away. Y a través de mi muerte And through my death, abro un camino de redención para el mundo. I make way for redemption to Y un into the world. dominio en autoridad para el hombre sobre el mundo And a espiritual. dominion of authority over all humanity. Y termino con esto. And I finish with this. ¿Por quién debemos declamar? To whom shall we call out? Por las almas perdidas For the lost souls que no han rendido su alma a Jesús. who have not given their life to Jesus. Por el alma de nuestros seres queridos For the souls of our loved ones que aún no conocen al Señor Jesucristo. that still don't know Jesus. Por las naciones para que se vuelvan a Dios. For the nations, for them to turn back to Jesus. Por nuestros gobernantes que han dado la espalda a Dios. For the governments that have turned their backs on Jesus. Por cada uno de nosotros. For all of us here, Para que no nos enfriemos espiritualmente so that we can never get cold spiritually, y seamos fieles a Cristo hasta el final. and that we can be faithful to Christ until the very end. Por una evangelización mundial For a worldly gospel y un mover poderoso del Espíritu Santo
a través de los 7 continentes. a movement of the Spirit within the 7 continents. En una nación de Sudamérica In a nation of South America, hay un evangelista there is a evangelist, que va a las calles, and he goes to the streets. va donde los alcohólicos, He goes to where there's a lot of people with that are drunk, los drogadictos, the drug addicts. la lacra de la sociedad, It's the lowest of society. los llamados vagabundos, indigentes. They're homeless. They're nothing. Y este hombre dice, And this man says, aquí hay iglesia de Jesucristo, these people are the church of Christ. aquí hay almas para Jesús. There are souls here for Jesus. Hermanos, In church, sacudémonos la comodidad en la que estamos. shake yourself off of all the commodity. Hay almas que claman. There are souls that are calling. Que Dios despierte en nuestro ser el poder oír ese clamor de las almas que están perdidas. May God awaken in us the ability to hear those that are calling out for God. Y que Dios nos mueva And may God move us a salir de las 4 paredes for us to leave the 4 walls y buscar la iglesia que está afuera también. and to look for the church that's out there. Qué importante es, hermano. How important it is, church. Hay necesidad, There is a need. hay un clamor. There is a calling. Y hoy más que nada, And today, more than ever, hay vidas que están there are atormentadas, lives that are being tormented, vidas que están esclavizadas. lives living in esclavitude. Y movía mi corazón And my heart was moved cuando veía a ese varón. when I saw that man. Iba a la calle, He went to the streets, llevaba unos panes, and he would take bread. le daba de comer a la He gente would feed the people, y después la gente estaba reunida. and then the people would gather. Veía gente mugrosa, There was people that were dirty, veía gente toda tatuada, tattooed people, veía gente con ropa, pedazos de ropa. people with torn clothes. Veías a un señor ya mayor con unas muletas todas viejas sosteniéndose, There was a man with really old crutches, a una muchacha, a girl, a jovencitos, young y adolescent, les comenzaba a predicar la palabra. and he started to preach the word. Y de repente ves a esa gente llorando, And then hermano, you see people crying. conmovida. They're moved. Y él andaba bien limpio And he was so y se clean. acercaba y les ponía la mano And he'd lay y hands. se acercaba a ellos. And people would get close Y to esta gente him. lloraba People will cry. y le decía, Cristo te And ama, he'd say, Jesus loves Cristo tiene you. una solución para tu vida, Jesus has a solution for Cristo your va a cambiar life. la condición de tu vida. It's going to change the condition Ven in a which you live. Jesús. Come to Y hermano, Jesus. Dios se movía And poderosamente. God moved in a powerful way. Y decía, wow, Señor, And I say, wow, Lord, eso es la iglesia como que lo está perdiendo. the church, they're losing. La iglesia quiere bendición, Church wants blessing. la iglesia quiere They prosperidad, want prosperity. la iglesia quiere tener esto, They want this. quiere tener lo They otro. want that. Y las almas, hermanos, But what about the souls? almas que claman, Souls that are calling que en out estos in tiempos these times. el Espíritu de Dios The Spirit of God despierte tu alma y tu espíritu, y mi alma y mi espíritu, y la iglesia a través del mundo, can waken your spirit, your soul, and mine as well, para ir a las calles so that we can go to the y streets, buscar al que está perdido look for the one that is y lost, llevar el mensaje del Evangelio. take them the good news. ¿Escuchas el clamor de esas almas? Do you hear the calling out of these people? Yo le escribí a este pastor I wrote to this y pastor, le dije, pastor, and I said, Pastor, es algo que me encantaría hacer. I would love to do that. Si tú me invitas, If you invite me, dime dónde tell me where, y yo lo quiero hacer contigo. and I want to do it with you. Qué importante es eso, How hermano. important it is, church. Hay necesidad. There is a need. El diablo está haciendo de las suyas. The devil is getting away. ¿Y qué está haciendo la iglesia? But what is the church doing? ¿Qué está haciendo la What iglesia? is the church doing? La iglesia existe The church exists para predicarles a las almas el Evangelio de to Jesucristo. preach the gospel.
Ese es el objetivo de la iglesia. That is the objective of the church. Rescatar las almas del infierno. Save the lives from the hell. No enriquecerse. Not to make yourself No rich hacerse or millonaria. make yourself millionaires, Sino llevar bendición a las but almas. to take blessing to people. Esperanza. Hope. Dios cuidará de ti. Pardon? Dios cuidará de ti. God will look after you. Dios cuidará de mí. God will look after me. Dios proveerá. God will provide. Démosle a Dios lo que es de Dios. Give God what is God's. Y démosle a las almas lo que necesita el clamor de su alma. And give to the souls what they need for their soul. A Cristo. Christ. ¿Tú tienes a Cristo? Do you have Christ? Yo tengo a Cristo. Oh, you have Christ. I have Christ. Demos lo que tenemos. So let's give them what we have. Aleluya. Pongámonos en pie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Melissa, come in. Do you want to pray? Hello. Dear Lord Jesus, thank you for this day that you have blessed us with. Thank you for all the brothers and sisters here. Thank you that you have bring us to church, and that thank you for Hermano Roberto to pray the word for us, and for Mommy and for Delmy to translate the word for us. In the name of Jesus, Amen. Praise the Lord. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan una buena semana. Aleluya.